Hola, bienvenidos al canal del Movimiento Obrero. En este año dedicado a 1893, sabéis que el título que aparece en YouTube cambia, en vez de poner, bueno, pues lo típico, ¿no? Movimiento Obrero en España 1892 o 1893. Ponemos como título de lo que es este capítulo la bomba del liceo, ¿no? Porque creemos que fue una de las cosas más importantes que pasó este año, que bueno, lo veréis en el transcurso del vídeo. Como siempre, espero que os guste, que lo compartáis, os suscribáis, etcétera, ¿no? Lo que digo siempre. Y bueno, por anticiparos un poco del contenido del vídeo, pues está el trozo este, que va dedicado a lo de la bomba del liceo, que ya veréis lo que fue. Algunos lo sabréis, me imagino, fue una cosa bastante sonada en la historia del movimiento obrero catalán. Después va a haber un pequeño apartado dedicado a Asturias, como ya hemos empezado a hacer con el vídeo anterior, el de 1892. Y luego vamos a tocar 2 o 3 temas, pues bueno, para ver un poco lo que opinaba las sociedades obreras, el movimiento obrero, y a través de la prensa obrera, de las diversas cosas que pasaban en el Estado, ¿no? Y de las distintas situaciones que había. Bueno, pues eso, espero que os guste y os dejo con el vídeo. Santiago Salvador había llegado a Barcelona desde su pueblo de Teruel con 16 años. Una vez en Barcelona se casó con Antonia Colón y se estableció como tabernero. Pero el negocio le fracasó, las cosas iban muy mal, por lo que para alimentarse él, a su mujer y a sus hijos, se tuvo que dedicar al contrabando de alcohol y de sal. Empezó a frecuentar ambientes anarquistas. El 28 de septiembre hubo un intento de asesinato contra el general Martínez Campos. Este intento de asesinato lo había cometido un anarquista al que llamado Paulino Payas, que había lanzado 2 bombas contra el general, que nada más que consiguieron hacerle heridas leves. Paulino Palas fue detenido en el acto, se dejó detener, no puso ninguna resistencia y nada más que gritó "viva la anarquía". Fue juzgado inmediatamente y al mes siguiente, a primeros de octubre, fue condenado a garrote vil. Salvador había conocido a Paulino porque en el contrabando de la sal. La noticia del atentado contra el general Martínez Campos la había impactado y el asesinato a garrote vil de su compañero y amigo Paulino lo había dejado muy hecho polvo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces él decidió seguir los pasos de Paulino. El sitio ideal para él era el Teatro Liceo de Barcelona, que era donde se juntaba toda la burguesía, era el templo de la burguesía. El día 7 de noviembre de 1893 empezaba la temporada de la ópera en el liceo. No tenía dinero para conseguir la entrada, para poder comprar la entrada al liceo, pero su mujer le dejó una peseta, que era lo que costaba la entrada, y pudo entrar al teatro. Entró con 2 bombas. Se situó en el pasillo que conducía a las butacas. Y después del primer acto, cuando ya estaba más o menos mediado el segundo acto de la ópera, sobre las 11 de la noche, él se asomó a la barandilla que daba al patio de butacas y lanzó las 2 bombas. Una estalló y produjo 20 muertos. La otra no llegó a estallar, porque cayó en la espalda de una mujer que ya había fallecido con el primer impacto de la primera bomba. El atentado dejó más de 20 muertos. Paulino consiguió huir a su pueblo de Teruel. Salvador consiguió huir a su pueblo de Teruel, pero fue apresado por la Guardia Civil. Y al año siguiente fue juzgado y condenado a garrote vil y fue ejecutado. Un año más tarde fue ejecutado. Hay una frase del juicio que quiero reproducir ahora que dijo Salvador. Mi deseo era destruir a la sociedad burguesa, a la cual el anarquismo tiene declarada la guerra abierta,
y me propuse atacar la organización actual de la sociedad para implantar el comunismo anárquico. No me propuse matar a unas personas determinadas, me era indiferente matar unos u otros. Mi deseo consistía en sembrar el terror y el espanto. Esto era un poco las doctrinas de un sector del anarquismo, no de todo el anarquismo. Era un poco la manera de verlo por algunos elementos anarquistas, ¿no? O militantes anarquistas, mejor dicho. No me gusta la palabra elemento, la verdad. Los socialistas reaccionaron bastante mal al suceso, condenaron el atentado, y más que por las muertes o por la violencia, por el hecho de que eso podía conllevar la represión contra la clase obrera, como así fue. Unos años más tarde, ya lo veremos en los siguientes capítulos de la historia del movimiento obrero, se empezaría a desarrollar la primera ley antiterrorista del Estado español. Como muchos sabréis, soy hostelero, tengo un pequeño negocio de hostelería, ¿no? Consultando la prensa obrera para hacer estos vídeos, consultándola de este año, me encontré con un artículo que os lo leo íntegro a continuación. Os lo voy a leer íntegro a continuación. Muy interesante sobre lo que es la pequeña burguesía, ¿no? O digamos, pues, propietarios o regentes de tiendas, almacenes, cafeterías, tabernas, etcétera, ¿no? Es muy interesante porque se puede traer a lo que es la época actual, ¿no? Viene un poco a explicar que, bueno, ¿no? Que muchos pequeños burgueses, como los denomina la prensa obrera de este año, que se creen grandes capitalistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando ellos, pues, no dejan de ser clase obrera, digamos, un poco distinta, pero bueno, lo mejor es que oigáis el texto, que os lo voy a leer ahora, acompañado de unas imágenes, y bueno, espero que os guste. Aunque el socialismo revolucionario científico trabaja por el advenimiento de un orden social que garantice a todos los seres humanos la satisfacción de sus necesidades físicas e intelectuales, se explica que los monopolizadores de la riqueza le combatan y se opongan a su triunfo. Los hábitos de dominio por estos adquiridos, los numerosos privilegios que disfrutan y la superioridad con que están acostumbrados a tratar a los proletarios, les hace mirar con horror el principio de igualdad y considerar como perjudicial para ellos todo cuando tienda a borrar las diferencias o categorías sociales. Lo que no se comprende sino por una ignorancia grande es la oposición y el odio que manifiestan a las ideas socialistas los pequeños burgueses. Suponiendo que el ideal de esto sea conservar la tienda, el taller, la taberna o el pedazo de tierra que poseen, ¿son los socialistas los que atentan contra tales propiedades? No, son los grandes burgueses, son los capitalistas, los llamados a expropiar aquellos. Aparte del fisco, que es el cordel que estrangula a los pequeños propietarios, quien echa pica al dueño de la tienda, el almacén o el bazar, quien arruina al poseedor del taller es el fabricante, y quien deja sin su pedazo de tierra al pequeño agricultor es la usura o la competencia ruinosa que le hace el grande propietario. Y al revés del socialismo, que al expropiar a los detentadores de la riqueza social lo harán beneficio de todos, los grandes burgueses, al desposeer a los pequeños de sus modestas propiedades, lo hacen en beneficio suyo exclusivo y en daño a los desposeídos, a quienes reducen a simples asalariados. El socialismo no solo no daña a los pequeños burgueses, sino que es la salvación de ellos. Si el socialismo tarda en vencer a la clase capitalista, los pequeños burgueses convertidos en proletarios tendrán que ser redimidos por él. Si el socialismo triunfa pronto, los pequeños burgueses, ya en el periodo que estamos agónico, serán también salvados por el socialismo. Porque en la organización colectivista o comunista, sus medios de vida serán mayores y con menos penalidades adquiridas que las que puedan proporcionarse en el régimen individualista. De un modo o de otro, el socialismo beneficia a los pequeños burgueses. Son pues estos torpes a ir contra él y colocarse en el terreno de sus propios enemigos. Y no cabe creer que su situación desventajosa respecto a los grandes burgueses o capitalistas pueda variar mediante la unión de todos ellos. Esa unión, difícil por otra parte, de conseguirla, no les dará jamás fuerza para contener la marcha avasalladora del capitalismo.
podrá a lo sumo proporcionarles algunos pequeños beneficios, pero estos serán anulados inmediatamente por la gran burguesía. La concentración de la riqueza es inevitable y fatal. Y su consecuencia, la dictadura capitalista, fatal e inevitable también. Ciegos serán los que a la vista de los monopolios que se van creando no reconozcan el fundamento de nuestro aserto. La pequeña burguesía, los explotadores de escasa talla, no deben forjarse la quimera ni de poder conservar la posición que hoy tienen poco segura ya, ni menos aún de dar en tierra con el voraz capitalismo, reconociendo serenamente su desventajosa posición frente a algún enemigo tan poderoso. Tócale convencerse de que sus días como sus clases están contados y de que para librarse de los estragos que en sus individuos puede hacer el monstruo capitalista, no les queda más remedio que trabajar porque el arpón socialista se clave en las entrañas de aquel. Por más que otra cosa crean los pequeños burgueses, ni deben ni pueden ser más que partidarios del socialismo revolucionario. Únicamente este es capaz de librarlos de las angustias e incertidumbres en que hoy viven o de su caída en el proletariado. A primeros de marzo, el gobierno de Sagasta realizó un proyecto para cambiar la distribución de las capitanías generales del ejército en el Estado. Esto conllevaba, por ejemplo, que la de la capitanía de Coruña pasara a León y la de Burgos pasara a Vitoria. Bien, esto sentó mal a la burguesía tanto de Coruña como de Burgos y a los comercios. El irse a las capitanías suponía que se iban a ir pues militares, se iban a ir soldados, se iban a trasladar de sitio y eso podía repercutir tanto en los negocios como en los cafés, tiendas, etcétera, ¿no? Y en los propios ayuntamientos. Por lo que los ayuntamientos y las cámaras de comercios de ambas ciudades hicieron como una especie de rebelión contra el Estado por este cambio, ¿no? Ligaron al movimiento obrero a esa protesta en contra de los dirigentes de las sociedades obreras y del propio Partido Socialista, ¿no? Que era el partido obrero que existía en aquel momento, ¿no? Porque el problema, claro, el problema era un problema de ellos, de la burguesía. Los obreros iban a seguir explotados igual, estuviera la capitanía en Coruña, estuviera en Burgos, estuviera en Vitoria, estuviera en León o estuviera en Madrid, ¿no? Para la situación de los obreros no va a cambiar. Pero la burguesía, como pasa actualmente, tiene la capacidad de convertir sus problemas en los problemas de la clase trabajadora, por lo que muchos de estos obreros se sumaron a las protestas, pero claro, con cosas que pueden parecer surrealistas, ¿no? Por ejemplo, en Coruña se hizo una huelga general, digamos, en contra del cambio de la Capitanía a León. Claro, el problema fue que la huelga general fue convocada por los patronos, ellos cerraron sus propias fábricas, pero los obreros no cobraron ese día, ¿no? Mientras los comercios y los cafés, que eran los verdaderamente afectados, estaban funcionando y estaban abiertos, ¿no? Mientras los obreros estaban sin cobrar.
En Burgos se realizó una gran manifestación con presencia de obreros, una manifestación ilegal que no había autorizado la Diputación ni el gobernador civil de Burgos, y una manifestación convocada por el Ayuntamiento y también por la Cámara de Comercio, ¿no? Lo mismo que había pasado en Coruña. Pero claro, la cosa fue de que esta manifestación había presencia del ejército, pero no fue disuelta, dejaron hacerla, ¿no? Y sin embargo, por la noche, cuando un grupo de obreros estaban protestando también por el cambio de capitanía, incitados por la burguesía y por los dueños de los cafés y de las tiendas de Burgos, cogió la policía y cargó salvajemente contra ellos, ¿no? Lo que cargaron los militares y hubo bastantes detenidos. En Coruña, por ejemplo, detuvieron al alcalde de Coruña, ¿no? Pero a los 2 días estaba fuera. Sin embargo, muchos obreros que habían sido detenidos en Burgos estuvieron en la cárcel varios meses. Esto nos lleva a ver de que no podemos entrar en los intereses de la burguesía, ni antes ni ahora. Y esto es un ejemplo de lo que pasa si entras, ¿no? Al final, quien paga, como hemos dicho en otros vídeos, es el pueblo, y quien recibe los beneficios es la burguesía y son los patronos. Bueno, como estáis viendo, el vídeo se está haciendo demasiado largo y el capítulo dedicado a Asturias en esta ocasión va a ser muy corto, ¿no? Vamos a reflejar un par de cosinas muy pequeñas, por ejemplo, una huelga de zapateros que hubo en Oviedo, en la constitución del Centro Obrero de Gijón, que ya se había sucedido el año anterior, y que este año que llegan a tener 11 sociedades obreras, ¿no? Moldeadores, ajustadores, obreros del hierro, canteros, zapateros, etcétera, ¿no? Lo que sí queríamos reseñar de Asturias, que nos parece lo más relevante este año, fue una huelga que se produjo en Gijón de los cargadores del muelle, ¿no? La gente que cargaba los barcos se pusieron en huelga en demanda de más salario porque cobraban, bueno, como todos, ¿no? Un salario de miseria. Y el problema fue de que, claro, la presión de los patronos, como siempre, fue enorme. Y esta vez emplearon a las mujeres de los obreros. De hecho, los patronos, pues bueno, llamaban a las mujeres de los obreros diciéndoles que todo esto pasaba porque estaban inscritos en el centro obrero, porque frecuentaban a ambientes socialistas y ambientes anarquistas, y entonces todo esto les llevaba a ser unos holgazanes y unos vagos que no querían trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Era una manera de presionar a las mujeres para que las mujeres en casa pues presionaran a los maridos, ¿no? No resultó, las mujeres de los obreros también eran obreras, ¿no? Entonces sabían de sobre lo que había y no resultó, ¿no? Entonces los patronos tomaron otra actitud, que fue hablar con el gobernador directamente, ¿no? Y el gobernador de Asturias, pues bueno, como hacían todos los gobernadores de su época, ya hacia el Estado, pues apoyaron a los patronos de los muelles de Gijón y amenazaron al centro obrero con llevar buques de guerra con soldados para que los soldados hicieran el trabajo de los obreros y que ellos no iban a volver a trabajar más en su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco sirvió. Los obreros siguieron en su lucha y en su huelga, ¿no? La siguiente actitud pues ya fue a detener y encarcelar a gente del centro obrero, ¿no? Entre ellos a varios dirigentes del centro obrero, no solamente de cargadores del muelle, sino de los que dirigían el centro de sociedades obreras, ¿no? En el año siguiente, en el vídeo siguiente, intentaremos hacer algo más de Asturias, algo más amplio, porque esta vez nos ha comido el tiempo, la verdad. Bueno, como siempre, darle al me gusta, compartir, suscribiros al canal, hablar del vídeo, enviar comentarios, etcétera, lo que veáis, ¿no? Os esperamos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Gracias.